Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal Galdames, con cargo de supervisor departamental de malaria. Pertenecemos al CIBASI Chalatenango, región de salud central del Ministerio de Salud. Este día tenemos el tema sobre qué es la enfermedad de Chagas. Vamos a tocar este tema, un tema bien importante a nivel nacional. Hemos trabajado como Ministerio de Salud en la parte de Chagas desde hace varios años. Y es una enfermedad que de alguna manera pues la denominamos como la enfermedad silenciosa, ¿va? ¿Por qué silenciosa? Porque aparentemente hay muchas personas que mantienen lo que es el parásito o la enfermedad en su organismo, pero no se dan cuenta. Así es que este día vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Esperamos pues que al final de la ponencia, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues nos la hagan llegar para ver si podemos contestárselas. Así es de que vamos a hablar un poquito de generalidades sobre lo que es la enfermedad. Esta enfermedad pues nació allá por 1878. Tenemos al descubridor que es Carlos Chagas. En 1878 a 1934 pues fue donde de alguna manera pues se hicieron todas las investigaciones sobre la enfermedad y al final pues se detectó lo que es el mal del Chagas. La enfermedad de Chagas, como parte de la definición, tenemos que es la infección se realiza por medio de las detecciones contaminadas de algunos insectos y insectos como lo que es la triatomía inmediata, que los cuales pues tienen contacto con animales domésticos. Ahí es donde generalmente se da la relación y existe pues la posibilidad de que se dé una infección. Quizás comentarles de que la chinche cuando nace es un vector que nace sano. Él, desde el momento en que nace, pues no nace contaminado, pero cuando se relaciona con un reservorio, que puede ser una persona o puede ser animales que más adelante vamos a ver, es ahí donde se da lo que es la contaminación. Animales domésticos, animales silvestres, con excepción de las aves. También esta enfermedad cuenta con 3 etapas que son las etapas principales y que de alguna manera pues creo que todos deberíamos de conocer. Hay etapas en las cuales debemos o sea, hay mucho que hacer en algunas de ellas y en otras pues cuando la enfermedad avanza, pues hay una etapa que ya no hay mucho que hacer. Vamos a hablar de la etapa aguda. La etapa aguda, que es una de las 3 etapas, es cuando la enfermedad inicia en el cuerpo humano. Es el momento adecuado para que la persona pueda recibir su tratamiento y pueda curarse con éxito. Pero sí, importante aclarar que la etapa aguda pues dura poco tiempo. Estamos hablando de que después que una chinche nos picó, después del periodo de incubación que hay, tenemos un promedio de 60 días, 2 meses, que es el momento en donde la persona debe de recibir el tratamiento. Y es el momento donde
donde nosotros debemos de consultar con el médico para que él pueda pensar que a lo mejor tenemos Chagas, ¿va? Y podamos recibir el tratamiento adecuado. Así es de que quizás una recomendación que hacemos a la población es que cuando nosotros consideremos que hemos sido picados por una triatoma inmediata, la chinche, que es de la que estamos hablando, pues es importante consultar con nuestro médico, la unidad de salud, o al hospital, o donde el médico que nosotros consideremos pertinente, ¿va? Pero quizás comentarle que cuando nosotros tengamos la oportunidad de estar frente al médico, no se nos escape decirle al médico, si él no nos pregunta, digámosle, mire, en mi casa tenemos chinche, hay chinches, ¿va? Y yo sospecho que fui picado por uno de ellas, ¿va? Para que el médico inmediatamente pues piense en la enfermedad de Chagas y pueda dejarle los análisis correspondientes para que descartar la enfermedad. Eso diríamos a grosso modo sobre lo que es la etapa aguda. También aclarar también que en la etapa aguda hay signos que podemos presentar, ¿va? Que también más adelante vamos a verlos. Y tenemos pues lo que es el signo de Rumaña, que más adelantito vamos a hablar de ello, y también chagomas que se dan en diferentes partes del cuerpo. Son como los signos más comunes, ¿va? Pero también aclarar que en la fase aguda, muchas personas que han sido picadas por chinche, que han sido contaminadas, también pasan lo que le llamamos asintomático. O sea, no presenta ningún síntoma. Así es que ese es uno de los problemas de esta enfermedad, de que aparentemente la persona es picada, el parásito ingresa al cuerpo a través de las heces y la picada de la chinche, y el parásito comienza a desarrollarse en su organismo, pero muchas personas no presentan ningún síntoma. Y algo otras sí lo presenta, pero son síntomas leves, que es una dolama de cuerpo, una fiebre leve, que cualquiera puede decir, a lo mejor me quiere dar gripe. Entonces, esos son es como el problema por el cual a veces estamos frente al médico y si nosotros no le comentamos que tenemos chinche en nuestra casa, a lo mejor él no va a pensar y se nos va a pasar lo que es el Chaga agudo y la oportunidad de poder dar un tratamiento adecuado en el tiempo oportuno. Bien, tenemos la segunda etapa, que es, le llamamos la indeterminada, que inicia cuando finaliza la aguda. Después de los 60 días, ¿va? Inicia la etapa indeterminada. Y generalmente en esta etapa el paciente sigue asintomático, ¿va? Y es por eso mismo que le llamamos la enfermedad silenciosa, ¿va? Porque la persona no presenta ningún síntoma pero sí continúa enferma, ¿va? Así es de que ahora, ¿cuánto tiempo dura la etapa indeterminada? Pues dependerá de alguna manera de la persona, ¿va? Del sistema de la persona para el desarrollo del parásito, ¿va? Así es que podría tardar, ¿qué? 5 años, 10 años, ¿va? Y posterior a esa etapa sigue la etapa crónica, ¿va? En la etapa crónica, pues es cuando ya la persona comenzó a sentir los primeros síntomas, ¿va? En su organismo, cansancio, a lo mejor pérdida de apetito, ¿va? Y es cuando a veces muchos comenzamos a preocuparnos, ¿va? Pero lastimosamente ya estamos en una etapa en donde ya no es mucho lo que hay que hacer, ¿va? Pero sí, en ese momento, pues, sí consultamos con el médico, con el especialista, porque ya en ese caso ya tiene que ser un cardiólogo el que tiene que vernos para que comience él bueno, siempre y cuando sospeche que a lo mejor es un Chagas.
Porque el problema a veces surge cuando el médico, si uno como persona enferma no trata de que el médico sepa su problema que tiene en su casa, que tiene presencia de chinches, el médico no va a sospechar y va a buscar, no chagas, sino que otro tipo de patologías en el organismo. Así es de que, pero sí, por eso es importante que cuando nosotros estemos frente al médico y sospechamos que hemos sido picados por chinches, que ya sea hace una semana, hace un año, hace 5 años, hace 10 años, nosotros siempre debemos de manifestar esa parte, ¿va? Para que el médico comience a hacer estudios y en el caso de la fase crónica ya el médico tiene que hacer estudios más avanzados, ¿va? Porque ahí ya hay agrandamientos de los órganos blandos y bueno, el corazón, por ejemplo, ¿va? El corazón comienza a volverse más grande y es por eso que comenzamos a sentir cansancio, ¿va? Tenemos también enfermedades, dice que los antecedentes históricos. Tenemos como antecedentes históricos, tenemos algunas personas, algunos médicos que han hecho estudios sobre la enfermedad. Carlos Ribeira, Justiniano, dice que fue allá por 1879 y 1974. Es un brasileño. Salvador Massa, en 1926, argentino. El doctor Juan Crisóstomo Segovia, 1913, que es salvadoreño, es uno de los famosos investigadores de Chagas de nuestro país. Tenemos también el investigador en El Salvador, doctores Rafael Antonio Cedillos, un médico muy conocido y muy buenísimo. Pues con el doctor Cedillos en varias ocasiones estuvimos compartiendo ahí, recibiendo los conocimientos que él tenía, ¿va? La doctora María Isabel Rodríguez, tenemos también a Luis M. Peñalver del Max Planck con tripanosomiasis en El Salvador en 1957, el doctor Roberto Molina Sánchez con su tesis de doctorado, algunos aspectos, epidemiólogos de la enfermedad de Chagas en 1964, doctor Luis Ernesto Urrutia Centeno con la enfermedad de Chagas aguda en niños y adolescentes. Tenemos también a Rina Evelyn de Bonilla y Ana Beatriz M. de Quintanilla con preliminar del estudio de enfermedades de Chagas en el Hospital Nacional Rosario. Y así tenemos muchos más que también han trabajado en la parte de Chagas, han investigado y gracias pues a esas investigaciones pues de alguna manera tenemos muchos avances sobre esta enfermedad. Tenemos los vectores transmisores cetominos o chinches. Bueno, entre las especies domiciliares, una de las fuentes de infección preliminar es el hombre. Veamos lo que dice este texto. El hombre es una de las fuentes es una de las fuentes domiciliares de infección. Ahora, bueno, en las heces de los insectos pueden encontrarse parásitos desde pocos días después de una ingesta de sangre infectada, pero es entre los 20 y los 30 días cuando se encuentra el mayor número de parásitos en las heces. Hay varios estudios en donde, estos de los médicos que les digo que han hecho sus investigaciones, ellos pues sí han descubierto de que más o menos en ese periodo de tiempo es cuando se debe de hacer los análisis, de 20 a 30 días, cuando se encuentra mayor número de heces. O sea, ese es el momento oportuno para poder hacer análisis y tener un examen que sea adecuado y que nos dé la información que queremos. Dice, estos insectos no transmiten la infección a descendencias, por lo que los huevos están siempre libres de tripanosoma.
Al inicio yo decía de que las chinches nacen sanas, ¿no? Ellas nacen sanas, sus huevecillos no tienen parásitos, las chinchas recién nacidas tampoco, pero sí, si ellos viven en un ambiente en donde tenemos una persona o un animal que es como reservorio, ellos al picar a esa persona o a ese animal, la chinche también enferma y luego ella comienza a transmitir la enfermedad a la persona que pica. ¿Va? Así es que por eso sí es bien importante asegurarnos que en nuestra vivienda no tengamos chinches. Tenemos algunos factores de riesgo en El Salvador. Uno de los factores de riesgo es nuestra población. Sabemos que nuestro país es un país pequeño, en donde vive grandes cantidades de personas por kilómetro cuadrado, y eso pues nos hace más vulnerables a la transmisión. Los brotes epidémicos que tenemos, por ejemplo, el dengue, que también es un riesgo. Tenemos pocos antecedentes de las intervenciones de la transmisión vectorial, aunque de alguna manera, pues, como Ministerio de Salud, la parte de la investigación, la parte de trabajos entomológicos, actividades de rociado intradomiciliario en aquellos lugares donde se presentan los mayores riesgos, se hace. Tenemos muchos lugares, bueno, quizás comentarle que nosotros, por ejemplo, tratamos que todos los años se haga un diagnóstico de cada caserío, ¿va? Un diagnóstico en el cual pues se nos diga cómo estamos, cuál es el índice presente X caserío, y dependiendo de eso lo intervenimos, ¿va? Eso pues ha venido bastante a ayudar para que podamos bajar los índices en ese aspecto. Otro de los riesgos que hay es el desconocimiento de la enfermedad entre la población. Y es por eso mismo pues que como Ministerio de Salud estamos llevando a sus hogares este tipo de charla para que todos de alguna manera conozcamos el problema que podemos tener en nuestro hogar cuando hay presencia del vector. También nos habla sobre la poca detección en la atención del primer nivel. Bien, pero eso depende de nosotros como población, ¿verdad? Porque si nosotros cuando vamos donde el médico y de primas a primeras le decimos que sospechamos que ya hemos sido picados por una chincha, si es que así es, si es que nosotros contamos con el vector, pues el médico va a tratar de investigarnos y ver de qué manera pues se hacen análisis para que podamos descartar la enfermedad. Los síntomas de Chagas, tenemos síntomas y signos complejos, talmo, ganglionar, el signo de Romaña. El signo de Romaña es cuando hay una inflamación en un ojo. Es una inflamación que de alguna manera pues le va a durar 8 días, un aproximado, ¿va? Y cuando nosotros vemos esa inflamación, si nos tocamos la parte del ojo, vamos a sentir que no duele, ¿verdad? Dice, es indoloro, ¿va? No duele, no hay bueno, aquí nos habla de la endonopatía, satélite, conjuntivitis, ¿va? Son como los signos o los síntomas que se dan cuando es un Chagas agudo, ¿va? Lastimosamente, el signo de Romaña se cree que se estima, mejor dicho, que tal vez un 30% de la población que ha sido infectada pueda presentar ese signo, ¿va? Y más que todo se da si la picada o la infección fue cerca de la cara, ¿va? Así es de que el resto de personas no presentan ese signo. También tenemos el chagoma de inoculación en partes descubiertas del cuerpo, especialmente dice al dormir. Tamaño variable, no dolor, fiebre prolongada,
adenopatía satelital regional. Vaya, con lo del chagoma, pues es el otro síntoma que también, o es el otro signo, que también puede darse y es bueno, generalmente donde es picada la persona, se hace el chagoma, es algo que redondo, en donde cuando uno se lo toca, pues tenemos ahí, es rojiza la parte donde se hace el chagoma, y si lo apretamos vamos a sentir como durito, es durito, y eso pues ahí está un par de días, pero sí quizás recalcar, que cuando tengamos frente a nosotros un signo de Rumaña, la inflamación del ojo, eso es el momento oportuno para que nosotros consultemos y podamos, y el médico pueda darnos el tratamiento. Es el momento oportuno para que, digamos, estamos frente a un caso agudo. El chagoma, pues también es una forma de detectar. Aquí sí, quizás me picó una chinche, y también debemos de consultar. Así es de que quizás mencionar, yo sé que muchas personas saben y hablamos de la picada de la chinche, pero aclarar que la picada de la chinche, lo que sucede es que la chinche cuando pica, lo que hace es que ella inhala sangre, porque se alimenta de nuestra sangre, perdón, pero a la vez ella defeca. Y el problema está en las heces. Cuando la chinche defeca, vamos a ver si es en un brazo, está inhalando nuestra sangre, ella defeca y el parásito va en las heces. Lo que sucede es que cuando ese parásito cae en las heces, de pronto, dormida la persona, siente que comienza a sentir como que le pica la piel, y viene, y uno lo que hace es, tiende a, bueno, lo voy a decir en la palabra salvadoreña, rascarse la piel, y eso permite que podamos, se abran los poros y el parásito ingresa. Y esa es la forma de donde nosotros nos contaminamos. Y por eso también es un riesgo que nosotros estemos en una área donde hay presencia del vector. Porque el vector puede ir, la chinche puede ir caminando sobre el encielado de la casa, y de pronto allá defeca, me cae en la piel, en la mano o en la parte descubierta del cuerpo, y ahí también me puede infectar. O sea, es bien fácil una infección si nosotros estamos en una área donde hay presencia del vector. Bueno, tenemos Chagas agudos, diagnóstico dice de 3 a 4 semanas. Parasitemia, bueno, los tipos de exámenes que tenemos es el concentrado de Strauss, gota fresca, gota gruesa y el seno diagnóstico, hemocultivo. Generalmente, cuando estamos frente a un Chagas aguda, va a ser el concentrado de Strauss. Y la gota fresca, que también gota gruesa. Ahora, ¿cuál es el momento oportuno para que nosotros podamos hacernos ese examen? Normalmente se habla que son 3 semanas. O sea, si usted fue picado por una chinche, debe de esperar 3 semanas para que usted se haga su examen, su concentrado. ¿Qué pasa si usted se lo hace antes? Se lo hace, bueno, generalmente cuando me picó la chinche me preocupé tanto y yo me fui corriendo donde el médico, mire doctor, me picó la chinche, yo necesito que me deje el examen. Si el médico el examen se lo deja a los 8 días, ese examen le va a salir negativo. Es necesario esperar más o menos 3 semanas para que el examen se haga, y es el momento, después de 3 semanas, por ahí lo dice la presentación, que es cuando tenemos la mayor cantidad de parásitos en la sangre y nos puede salir positivo ese examen. Así es de que
Esa parte sí es bastante importante de que la tomemos en cuenta. Bueno, tenemos lo que es el Chagas agudo, tenemos lo que es el periodo de incubación por transmisión vectorial, estamos hablando de 5 a 12 días, y por transmisión sanguínea de 25 a 45 días. Tal vez comentar que la transmisión vectorial sí va. Ahí definitivamente la transmisión está vigente y siempre y cuando tengamos chinches en nuestras comunidades, esa transmisión no se va a parar. ¿Va? Siempre y cuando también tengamos la chinche y tengamos también la persona o el reservorio infectado, ¿va? Porque sí deben de estar las dos cosas. Pero también nos habla por transmisión sanguínea. Vaya, tal vez comentarles que gracias a Dios, aquí en El Salvador tenemos una muy buena vigilancia. El Ministerio de Salud tiene buenos filtros para evitar que se pueda dar que se pueda dar transmisión a través de transfusión sanguínea, porque el Ministerio de Salud pues cuenta con buenos filtros y eso pues no permite que se dé. Así es que consideramos pues que esta parte no se da. Tenemos los Chagas, falta de información de médico para su diagnóstico, en lo que le mencionaba hace un ratito, para que es importante cuando estemos frente al médico, nosotros le demos el insumo al médico para que él piense Chagas. Pero si nosotros fuimos picados por una chinche, sabemos que ahí cerca de nuestra cama matamos una chinche, pero al médico no le dijimos nada, pues él no va a pensar. Así es que es necesario de que el médico conozca ese tipo de situación. Desinterés por el periodo agudo de la enfermedad. Bueno, ese es otro de los grandes problemas que se da. Pero a veces tal vez no es que sea desinterés, ¿va? Sino que es que el profesional cuando está, o nosotros estamos frente al profesional, no le damos el insumo necesario para que él piense en un Chagas agudo. Así es que sí es importante, ¿va? Sabemos pues que también nuestros médicos en algún momento a lo mejor no piensan en Chagas, pero a veces se debe al hecho de que nosotros como pacientes no damos el insumo en el momento adecuado. Control de la enfermedad de Chagas. Bueno, tenemos 3 tipos de controles. Control de transfusión sanguínea. Pues yo lo mencionaba hace un ratito, esa parte, pues nuestro Ministerio de Salud cuenta con buenos filtros y es bien difícil que de ahí se pueda dar la transmisión. El control vectorial y vigilancia, pues ahí sí podemos tener lo que es la transmisión porque el vector lo tenemos en las comunidades. Nuestra vigilancia, pues sí tenemos, yo diría que tenemos vigilancia a nivel de todo país. Menciono la experiencia de lo que es mi departamento. Nosotros pues estamos trabajando mucho en Chagas, focalizado. Nosotros buscamos los lugares donde realmente tenemos como más problema y eso pues nosotros lo detectamos a través de los trabajos entomológicos que hacemos en nuestro departamento y así focalizar lo que son las intervenciones en el lugar donde amerita. Va. Y los tratamientos de casos, que es la otra forma de interrupción, pues que eso dependerá de alguna manera tanto del paciente a la hora de estar frente al médico, como del médico hacia el paciente, en el sentido de que si el paciente le da los insumos necesarios, el médico tiene que pensar en Chagas y tiene que hacer la investigación para poder determinar si está frente a un caso de Chagas agudo. Sí, no hay que perder de vista, y esto yo diría que va también para la parte médica, no hay que perder de vista que lo que es un Chagas agudo, tenemos poco tiempo para que el paciente pueda recibir el tratamiento y que ese tratamiento sea adecuado, o sea, oportuno, mejor dicho, ¿va? Porque si pasa el periodo, la etapa del caso agudo, pues a lo mejor va a ser tarde y ese paciente no se va a curar.
Así que en esa parte sí, es bueno pues que quizás todos de alguna manera podamos actualizarnos, podamos de alguna manera fortalecer la parte de la búsqueda. Enfermedades de Chagas, medidas de control. Bueno, la educación sanitaria y promoción comunitaria es una de las medidas importantes que yo considero de que debemos de impulsarla, fortalecerla. Nuestro país, de alguna manera, pues esa parte se debe de fortalecer porque principalmente para la búsqueda de casos agudos. Lucha contra el vector. Bueno, tenemos los insecticidas que se aplican. Los insecticidas los estamos utilizando en aquellos lugares donde las densidades o los índices entomológicos sobre el tretomino están más altos, pues se utilizan. A veces pues se hacen coordinaciones con las comunidades y se hace un trabajo coordinado. Tenemos el mejoramiento de viviendas, repellos de paredes, que eso pues de alguna manera pues nuestro país ya no contamos con ese tipo de viviendas que habían antes, en donde, bueno, le llamábamos de bajareque, por ejemplo, de lodo, en donde esas pues facilitaba para que la chinche pudiese vivir en esas áreas, en las grietas de las paredes, y ahí estaba escondida, ¿va? Salía a alimentarse cuando sentía la necesidad. Pero nuestro país, de alguna manera, pues esa parte con las remesas, pues tenemos poca vivienda. La vigilancia y mantenimiento de las áreas tratadas, para que de alguna manera, pues eso se hace, se está haciendo. El mejoramiento o reemplazo de las viviendas precarias tipo rancho, ¿va? Que, como decía, pues eso, pues prácticamente muchas viviendas se ha cambiado ese tipo de vivienda. Y la prevención de la transmisión transfuncional, que es lo que mencionaba hace un ratito, que el ministerio cuenta con buenos filtros y es bien difícil pues que ahí se nos pase un caso. Enfermedades de Chagas, vías de infección, bueno, por triatominos, que es la más común y es la que ahorita pues se daba. Por hemotransfusión, pues que es bien difícil, por vía digestiva, por vía transplacentaria, por la leche materna, por contaminación accidental en los laboratorios, que eso sí se puede dar, por manejo de animales parasitados, que también a la hora de investigar en las heces de la chinche en el laboratorio, pues uno se puede contaminar, por trasplantes de órganos, pues que ya lo mencionaba, que es bastante difícil porque tenemos buena vigilancia, por picaduras de insectos hematófagas, que es la forma que tenemos de transmisión. Ahora, ¿qué tenemos como tratamiento para esta enfermedad? Bueno, tenemos dos medicamentos, ¿va? Tenemos la Nifortimox, que es un medicamento muy bueno, que se ha trabajado ya por años con ese medicamento y sabemos que funciona perfectamente. Y tenemos la Benjinazol. Son los dos medicamentos con los que aquí en nuestro país hemos tratado a muchos pacientes, ¿va? Y tenemos en existencia. Ahora bien, efectos secundarios de la enfermedad. Tenemos la anorexia, cefaleo, dermatitis, diarrea, fotosensibilidades, gastralgias y insomnio. Quizás mencionar que el tratamiento para Chagas es un tratamiento fuerte, es un tratamiento en donde para que la persona se cura también debe de poner mucho de su parte, ¿no? Porque los efectos secundarios del medicamento pues están a la orden del día desde el momento en que inicia el tratamiento, ¿no? Así es que por eso pues la invitación está en que si nosotros tenemos en nuestra vivienda, hemos visto esa chinche, tenemos que de alguna manera ver cómo evitamos de que las tengamos. Aclarar de que si nosotros vemos una chinche en nuestra casa, debemos de
de tratar de investigarla si esa chinche está infectada o no. Porque esa también es una forma de control y que nosotros podamos en nuestro hogar decir, no, aquí en nuestra casa no tenemos a nadie infectado. ¿Cómo? Esa chinche nosotros la agarramos, se la llevamos al promotor o a la unidad de salud para que la investiguen. Ellos investigan las heces de las chinches y ahí vemos si la chinche está positiva. Si esa chinche está positiva, a lo mejor tenemos una persona en nuestra familia de los que viven en esa vivienda que puede estar infectada. Y ese pues nos da el parámetro para que nosotros podamos investigarlos todos los de la vivienda. Ahora bien, ¿cómo la vamos a agarrar? ¿Cómo vamos a capturar ese vector? Eso también es importante, porque lo que no debemos de hacer es manipular con nuestras manos la chinche. Ya les mencionaba que las heces son las que nos contaminan. Entonces, ¿cómo agarrar una chinche? La recomendación es, tomamos una bolsa plástica, introducimos la mano en la bolsa y luego eso nos sirve como un guante. ¿Va? Introducimos la mano en la bolsa, nos sirve como guante, agarramos el vector con los dedos, pero protegidos por la bolsa plástica, y luego le damos vuelta a la bolsa para que la chinche quede dentro de la bolsa y luego amarramos. Eso es lo que debemos de hacer. Y luego le ponemos ahí con un pedacito de tirro el nombre de el dueño, por decir algo, el responsable de la vivienda. Le ponemos el nombre del responsable de la vivienda, el cantón, el caserío y el municipio, y la trasladamos donde el promotor o a la unidad de salud para que esa chinche sea examinada. Esa es esa es una acción bien importante. De esa manera nosotros vamos a darnos cuenta si verdaderamente en la casa tenemos el riesgo o a lo mejor hay alguien infectado, porque si esa chinche nos sale negativa, estamos bien. Agarramos una segunda chinche, nos sale positiva, una tercera chinche, perdón, negativa, una tercera chinche negativa, estamos bien. ¿Va? Pero sí se nos complica cuando encontramos la primera chinche y está positiva. ¿Va? Así es que esa sí es una recomendación, es una tarea, ¿va? Para todos aquellos que en nuestras viviendas hemos visto chinche, busquémosla. Busquémosla y capturémosla de la manera como les mencionaba, o podría ser, si usted tiene guante, utilice un guante y con el guante usted la agarra y la mete en una bolsa y luego la amarra y ese guante lo descarta inmediatamente. Porque ese guante pueden quedar heces y esas heces lo pueden contaminar. Así es que esa es una tarea que yo dejaría en esta presentación para que todos los que tenemos, hemos visto chinches en nuestra casa, podamos a colaborar para que investiguemos sobre la chincha. Las pruebas que tenemos, tenemos la prueba de ELISA, actualmente la prueba de diagnóstico más utilizada en el país. Esta pues requiere personal especializado, no brinda seguridad en los resultados, se puede hacer el muestreo de sangre también en papel film. La prueba de ELISA generalmente es la que se hace en los bancos de sangre. Por eso es que difícilmente va a haber una transfusión de sanguínea que vaya contaminada, porque la prueba pues es una prueba bien segura. ¿Va? Y también tenemos otros tipos de pruebas que son pruebas rápidas, ¿va? Que son trabajos de campo, exploraciones serológicas. Estas pues no requieren de un equipo especializado de laboratorio y solo hay que seguir un procedimiento adecuado. Nos brinda información epidemiológica en forma rápida. Esa es la ventaja que tienen las pruebas rápidas. Hacemos una actividad de esas en X caserío, porque ahí contamos con presencia o con índices altos de chinche, hacemos una prueba rápida y tenemos la información que nosotros queremos a corto plazo. Comentarles pues que yo pues he vivido varias experiencias con este tipo de prueba, coordinada aquí con Laboratorio Central, con la licenciada Hernández. Hemos hecho varias jornadas de investigaciones con pruebas rápidas y sí hemos logrado pues detectar casos. Ahí tenemos el tipo de pruebas rápidas que nosotros hemos utilizado.
Aquí pues tenemos lo que es el signo de Rumania, que es el ojo, la inflamación de un ojo. ¿Va? Tenemos que eso pues es la fase aguda, y la fase crónica pues que es cuando tenemos problemas ya en los órganos blandos. ¿Va? Tenemos la presencia de las chinches, ¿va? En su fase adulta y fase de ninfa. ¿Va? Quizás comentarles también un dato también importante es que la chinche más o menos para su etapa de crecimiento anda por 6 meses. ¿Va? O sea, desde el momento en que nace para llegar a adulta, más o menos tarda los 6 meses. ¿Va? Así es de que, pero ¿cuál es el problema? La chinche desde el momento en que nace, ella necesita alimentarse. ¿Va? Y si desde que nació esa chinche picó a una persona o a un reservorio y estaba positivo, ya su periodo de vida de esa chinche ya fue transmisión. ¿Va? Aquí tenemos los tipos de ninfa. Bueno, en esta diapositiva podemos apreciar lo que es el parásito. ¿Va? Eso pues, después de investigar una chinche, en el laboratorio podemos ver ese tipo de parásito. ¿Va? Tenemos también lo que son los reservorios, ¿va? Tenemos lo que es el armadillo, el cuzuco, digamos, el tacuacín y la rata. Aquí tenemos algunos, tenemos los tipos de las chinches, ¿va? Formas en que son. Y también tenemos, si ustedes ven toda la parte de Centroamérica, tenemos presencia del vector. ¿Va? También tenemos presencia de heces. Cuando andamos haciendo la investigación entomológica en campo, si hay presencia bastante de chinches, vamos a ver heces en las paredes. ¿Va? Eso es bien notable. ¿Va? Se observan las heces con facilidad, puntos blancos en las paredes. ¿Va? Y ahí pues el que ya conoce cuáles son las heces dice aquí hay presencia. Y aquí voy a buscar y voy a encontrar. ¿Va? Y bueno, los huevecillos, pues que una chinche puede poner grandes cantidades de huevecillos en cada postura. ¿Va? Mencionar también cuáles son los lugares donde nosotros buscamos y donde cada uno de los que estamos escuchando y a lo mejor en nuestras viviendas hemos visto chinches, donde debemos de buscar. Generalmente en las zonas rurales se cuenta con gallinas, ¿va? Donde la gallina pone sus huevos, ahí nacen los pollitos. Si en nuestra localidad tenemos chinches, debajo de esos nidos vamos a encontrar chinches. ¿Sí? O sea, si en nuestra vivienda tenemos y hemos visto por ahí, vamos a buscar en los nidos de las gallinas, ahí vamos a encontrar chinches. Por eso es importante que los nidos de las gallinas no los tengamos dentro de nuestras viviendas, ni mucho menos cerca de nuestros dormitorios. Debemos de tenerlos lo más retirado que se pueda. También los podemos encontrar detrás de los cuadros. Generalmente a veces tenemos cuadros, en las paredes hay plástico, tenemos un calendario, que tenemos tantas cosas que a veces ponemos en las paredes, detrás de esos cuadros, de esos plásticos, ahí, esos son los lugares donde la chinche se esconde. Entonces, en nuestros dormitorios principalmente no debemos de tener eso. Las paredes deben de estar libres para que podamos nosotros con facilidad ver una chinche en el momento en que se está trasladando hacia la cama. Las paredes norte de la vivienda, dice, paredes pegadas a las camas. Eso tampoco es recomendable. ¿Verdad? A veces uno dice, para que no se me caiga el niño o para que no se caiga alguien, mejor la pared topadito a la cama. Pero lo que no sabemos es que si ahí hay presencia de chinches, facilitamos que la chinche puede llegar a alimentarse de nosotros. Bueno, en nuestro país hace unos cuantos años teníamos también otro tipo de chinches que era la Rhomnius prolixus. Pero ese chinche, pues el país lo declaramos libre de ese vector ya hace más de 10 años. Así es que ese vector no lo tenemos, lo traigo para
porque es parte de nuestra historia. ¿Va? Bueno, permite el conteo. Bueno, ahí tenemos algún tipo de viviendas que hemos tenido en nuestro país y que en una investigación entomológica, pues, se ha hecho la destrucción de esas paredes para ver qué porcentaje de chinches se pueden encontrar. Pero sí comentar que en este tipo de paredes, las paredes de bajareque, pues, son adecuadas y ahí tenemos los nidos de chinche. ¿Va? ¿Qué hacemos con el peridomicilio? Pues también ahí encontramos en los cercos de piedra, en las prensas de leña, si a veces hay en las viviendas hay prensas de adobe, hay prensas de teja, ¿va? Ahí son los lugares donde también la chinche la podemos encontrar. Ahora, la otra parte, pues que también en esta presentación quise traer el mejoramiento de la vivienda. Hablábamos que hay viviendas que de alguna manera pues han sido mejoradas, pero todavía existen algunas que son de adobe, ¿va? Y que cuentan con algunas grietas. Esas grietas es necesario de que, aunque sea con lodo, se puedan repellar y poder cerrar esas grietas, y de esa manera estamos evitando que tengamos una chinche ahí escondida, ¿va? Igual el piso, ¿va? El piso, si es un piso de tierra, la chinche en media del polvo, ahí está. Él se aloja ahí se esconde y cuando necesita alimentarse sale a buscar su alimento. Recuerden que la chinche es donde en las comunidades donde hay chinche, esta forma parte de alguna manera de la familia. ¿Por qué? Porque él necesita estar cerca del humano para poderse alimentar. El repello de las viviendas, eso es algo que es una de las estrategias a echar a andar. Nosotros como Ministerio de Salud, los lugares estos donde tenemos presencia del vector y a través de las investigaciones entomológicas se demuestra que hay presencia, programamos actividades de rociado intradomiciliar, que es una de las medidas que elimina el vector. Así es que eso pues se hace en muchos lugares del Salvador, se ha estado haciendo pues, y se está haciendo. Bien, entonces ahí eso es prácticamente lo que yo les traía, ¿va? No sé, y bueno, gracias entonces, así es que feliz tarde.